Revelador, gemelas mendigas sorprenden a todos con su talento extraordinario por solo un pan. El sonido alegre de las risas infantiles flota en el aire, entremezclándose con el sabor caliente de las tortillas que se cocinan en el puesto de la esquina. Allí, en el callejón lleno de colores y aromas, se encuentran dos figuras que apenas destacan entre la multitud, Mariana y Valeria. A pesar de compartir una vida marcada por la pobreza, su risa brilla como un rayo de sol. Con el viento jugando en su cabello oscuro, extienden sus manos, esperando que alguien les eche una moneda. Pero en lugar de tristeza, una melodía comienza a surgir de sus labios, un canto que resuena en el corazón del barrio. Cuando Mariana y Valeria comienzan a cantar, el aire cambia. Las notas de su voz son dulces, como un abrazo al alma. Los transeúntes se detienen, asombrados por lo que escuchan, esa mezcla de armonía y esperanza. Pero en su interior, una tormenta se desata. El reconocimiento que traen consigo no es solo un regalo, conlleva un estigma. ¿Son realmente más que simples mendigas? Los murmullos a su alrededor son como cuchillos en el aire, y el miedo comienza a deslizarse en sus corazones. Tú deberías cantar más, Valeria, dice Mariana, aunque su propia voz tiembla. La duda se cierne sobre ellas como una sombra. ¿Pero quiénes somos para ocupar un escenario? Solo somos dos chicas del callejón. Esa conversación se repite en sus mentes, un eco que aturde su confianza. El músico que se acerca a ellas es un hombre robusto con una guitarra vieja colgada de su hombro. Ustedes tienen un don, les dice, y el aliento se les corta. Hay una competencia de talentos. Tal vez deberían participar. Las gemelas intercambian miradas, fuego y miedo en sus ojos. La idea de cantar en frente de otros, incluso con la posibilidad de cambiar sus vidas, las aterra. ¿Qué pasaría si fracasan? ¿Qué dirían? Mientras entrenan, los días se convierten en una lucha interna. Cada nota que entonan, cada canción que practican, es acompañada por la crítica de algunos vecinos que las ven como una carga. La presión apremiante se siente en su pecho, es como si cada aplauso resonara con un aún no son lo suficientemente buenas. Y las voces de las personas se mezclan con las de su madre, recordándoles que la dignidad no depende de su situación económica. Una noche, en un instante revelador, Valeria encuentra un viejo cuaderno en el garaje. Al abrirlo, las páginas desgastadas susurran los sueños de su madre, los duros caminos que no logró seguir. Las palabras escritas en ese ajado diario son como un faro en medio de la tormenta, no dejen que el miedo las detenga. El descubrimiento infunde un nuevo sentido de propósito, pero también despierta una angustia desgarradora. Al mismo tiempo que sus corazones se llenan de determinación, la carga del legado familiar las aprieta aún más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia se acerca y la ansiedad crece. El eco de quienes se creen que son, todavía resuena en sus mentes. La última prueba no solo es su capacidad de cantar, sino demostrar que pueden romper las cadenas de la percepción ajena. Las luces del escenario brillan intensamente. Las gemelas, con el sonido del mundo ahogando sus latidos, empiezan a sentir que están al borde de un abismo. La presión es insoportable. ¿Podrán alzar sus voces y desafiar el juicio de quienes solo ven sus etiquetas? La respuesta es un enigma que podría decidir su futuro, pero el reloj marcha implacable hacia un nuevo capítulo.
La cuenta regresiva para el gran día se siente como un latido incesante en el pecho de Mariana y Valeria. En la intimidad de su hogar, un pequeño refugio adornado con viejos recuerdos, las gemelas repasan su repertorio. Al principio, cada nota que lanzan al aire es un tirón de incertidumbre, un recordatorio de que cada vez que cantan, exponen su alma a una audiencia potencialmente crítica. Valeria se encuentra atrapada entre la emoción y el pavor, preguntándose si realmente están preparadas para el juicio del mundo exterior. Mariana, ¿y si no somos lo suficientemente buenas? La pregunta flota entre ellas, amenazando con desdibujar la preciada meta que empezaba a tomar forma. Mariana siente el peso de la voz insegura de su hermana como una segunda piel. Pero reconocer ese miedo la empodera, es un primer paso hacia la superación. Deciden establecer un ritual diario para practicar, un compromiso para fortalecer su talento y aumentar su confianza. El primer día, balbucean las letras como si las palabras pudieran romperse bajo la presión. Pero, a medida que los días pasan, la música se vuelve parte de su existencia. Las canciones, que una vez las llevaron a las sombras de la duda, empiezan a fluir con más naturalidad. La familiaridad de la melodía las envuelve como un abrigo cálido en un día de frío. En una jornada particularmente intensa, Mariana propone grabar su práctica. De esta manera, pueden revisar su progreso. Sin embargo, cuando escuchan la grabación, la inseguridad vuelve a apretar su garganta. Ambas son conscientes de su potencial, pero los errores son igualmente evidentes. Tal vez no estamos listas, murmura Valeria, sintiendo la necesidad de rendirse un instante. No podemos pensar así, responde Mariana con una chispa de determinación que desconcierta a su hermana. Hemos visto cómo hemos crecido. Tal vez no se trata solo de ganar, sino de demostrar que tenemos derecho a estar aquí. Con esas palabras, Mariana planta una semilla de confianza en Valeria. Pero el miedo persistente sigue acechando en sus corazones. Durante días se enfrentan no solo a la competencia interna, sino también a las miradas escépticas del vecindario. Algunas personas nunca dejarán de verlas como simples chicas callejeras, suplicando monedas en lugar de construirse como artistas. Algunas frases, como dagas lanzadas sin moderación, siguen resonando en sus mentes. Quizás, después de todo, ese sello social no se desvanecería nunca. Sin embargo, se esfuerzan por silenciar esas voces, y allí, en ese intento, encuentran su fortaleza. Un día, tras una intensa sesión de práctica, Valeria siente una chispa de inspiración. Convoca a Mariana para escribir una canción juntas, algo que habla de sus sueños y anhelos. Con flores de esperanza en el corazón, la letra comienza a fluir, convirtiéndose en un testimonio de su lucha y su vida. Escribir se convierte en un refugio, un espacio donde jamás son juzgadas. La música se transforma en el eco de su historia, su verdad. El día de la competencia llega, pero lo que se siente más abrumador no son los nervios, sino la revelación de que se han encontrado a sí mismas en el proceso. Al verse al espejo antes de salir, ambas reconocen algo más profundo que su apariencia. No solo son gemelas mendigas, son artistas, cada una a su propia manera. Sin embargo, antes de cruzar el umbral, Valeria siente un estremecimiento. ¿Y si este es el final de nuestra historia?, se pregunta. La inquietud se cierne sobre ella, y la pregunta regresa como un eco. Este no es solo un momento de prueba, es un punto de inflexión. Cuando finalmente toman el escenario, el silencio las envuelve como un manto pesado. La multitud se ha reunido, y los murmullos son como olas que rompen en la orilla. El corazón de Valeria late con fuerza, mientras una mirada desafiante se asoma en la expresión de Mariana. ¿Podrán las gemelas, cuyas voces han sido silenciadas y menospreciadas, finalmente dejar su marca en el mundo que las rodea? Con esa tensión acumulada y el eco de la pregunta flotando en él aire, el primer acorde de su canción reverberará, estableciendo el camino hacia su futuro.
Lo que venga después, solo el tiempo lo dirá. El primer acorde resonó con claridad, un eco que retumbó en el pecho de ambas. Valeria y Mariana lo sintieron como un compromiso no solo con su arte, sino también con su identidad recién forjada. La multitud, expectante, contenía la respiración, y en ese instante, cada inseguridad se convirtió en un impulso. Mientras comenzaban a cantar, Valeria se entregó a la melodía, el ritmo se convirtió en una extensión de su ser. A cada nota, las miradas escépticas del vecindario, los murmullos despectivos y las juiciosas evaluaciones desaparecieron. En su lugar, solo existían ellas dos y la música que habían creado, una conexión visceral con su historia. La canción era más que un mero arreglo, era un testimonio apasionado de su lucha. Mariana, sintiendo la energía fluir, le dio un giro a su interpretación. Se adentró más en la letra, su voz resonando con una confianza que nunca pensó poseer. En esos momentos, se dieron cuenta de que el verdadero desafío no era demostrarle al mundo su valor, sino validar su propio espíritu. La esencia de su arte se convertía no solo en su liberación, sino en una declaración de su derecho a existir plenamente. Cuando terminaron, por un breve instante, el silencio reinó en el aire, como si la multitud estuviese procesando la sorpresa. Luego, el estallido de aplausos la envolvió, un torrente de reconocimiento que las inundó. La emoción brotó en lágrimas silenciosas en los ojos de Valeria, no tanto por el éxito, sino por la certeza de que habían dado un paso colosal hacia la aceptación de sí mismas. Sin embargo, tras el brillo de la actuación, notaron la sensación de vacío que seguía latente. ¿Qué venía después de este triunfo? Aunque habían tocado las fibras del público, el camino hacia la profesionalización se divisaba como una montaña repleta de obstáculos. En las siguientes semanas, las gemelas comenzaron a recibir retroalimentación de los asistentes. Para su sorpresa, no solo las alabanzas fluían, también llegaron las críticas. Han hecho un buen trabajo, pero no son lo suficientemente innovadoras, decía un comentario. Es un gusto local, no aspira a más, opinaba otro. Valeria se debatía entre dejar que estas palabras calaran hondo o utilizarlas como combustible para mejorar. La incertidumbre se tornó acompañante constante, pero Mariana incentivó a su hermana a no caer en la trampa de la desilusión. No podemos permitir que la opinión de otros limite nuestra creatividad. Si no se siente auténtico para nosotras, no vale la pena cambiar. Fue en una de esas noches, mientras revisaban lo grabado y las críticas que habían recibido, que Valeria experimentó un nuevo desafío interno. La necesidad de ser aceptadas y valoradas la llevó a cuestionar su voz y su estilo. ¿Debían ajustarse a lo que el público consideraba aceptable? La presión fue abrumadora. Mientras las otras voces se imponen en su mente, una lucha personal se desataba. Decidieron entonces que era momento de explorar otros géneros musicales, algo que, en el fondo de su ser, sentían que las representaba mejor. Un día, decidirían dar un giro completo en su estilo y probar con ritmos que nunca antes habían experimentado. Pero el miedo al juicio y la posibilidad del fracaso se cernían sobre ellas. Con cada décima de duda, ambas gemelas comprendieron que el camino hacia su autonomía profesional no solo requeriría valentía, sino también coraje para experimentar. La revelación llegó como un rayo, su arte no debía definirse por las normas ajenas, sino por su deseo de expresarse plenamente. Así, tomaron la decisión de componer una nueva obra, algo audaz que desafiara su propio concepto de lo que era ser un artista. Sin embargo, antes de comenzar, Valeria se enfrentó a una revelación perturbadora: si se arriesgaban y fracasaban, tal vez todo lo que habían construido hasta ahora se desmoronara. El eco del miedo reverberó en sus pensamientos, planteando la pregunta crucial: ¿podrían reponerse de un nuevo tropiezo? El amanecer de su nuevo viaje artístico era aún incierto, pero la música las convocaba. Y mientras la melodía tomaba forma en sus corazones, la incertidumbre se transformaba en expectativa.
Un nuevo desafío estaba por surgir, y la pregunta flotaba en el aire: ¿tendrán las gemelas la fortaleza necesaria para desafiar sus propios límites? Las horas se convirtieron en días de ensayos intensos. Valeria y Mariana se encerraron en su pequeño estudio, donde las paredes estaban adornadas con recortes de revistas, notas adhesivas de inspiración y recuerdos de sus primeras actuaciones. La atmósfera se impregnó de determinación, un aire eléctrico que parecía pulsar con los acordes de su nueva composición. Sin embargo, mientras la melodía emergía, Valeria se encontraba atrapada en una tormenta interna. La crítica positiva y negativa se mezclaban en su mente, alimentando una creciente ansiedad. El eco de las voces externas rebotaba en sus pensamientos: no son lo suficientemente originales. Esa frase la perseguía. Pese a que Mariana insistía en lo inverso: la autenticidad vendrá de nosotras, no de lo que digan. Valeria no podía evitar cuestionarse si realmente estaban preparados para dar ese salto audaz. Una noche, mientras los acordes de su nueva pieza reverberaban en el silencio del cuarto, Valeria se detuvo y cerró los ojos, enfocándose en los ecos de su propia voz. Se dio cuenta de que en su búsqueda de aprobación, había descuidado su esencia. La música siempre había sido su refugio y, al mismo tiempo, su forma de expresión. ¿Por qué temer al juicio?, murmuró para sí misma. El arte no era un concurso, era una tierra de exploración y autodescubrimiento. Mariana, al notar la lucha de su hermana, se acercó con un café en mano. Valeria, tenemos que recordar por qué empezamos. Hubo un momento en que la música era nuestra voz más sincera, y ahora, por miedo, la estamos formando en algo que no somos. La mirada de Valeria brilló con comprensión momentánea, pero el miedo aún anidaba en su interior. Decidieron tomar una pausa y salir a caminar por la ciudad. Necesitaban alejarse de la presión y recontextualizar su amor por la música. Las calles vibraban con sonidos de artistas, músicos y poetas que, sin importar el resultado, se entregaban a su arte con autenticidad. Valeria observó a un guitarrista en la esquina, cuyos ojos cerrados indicaban que no se preocupaba por la crítica, sino que simplemente disfrutaba el momento. De regreso al estudio, inspiradas por lo vivido, las gemelas se sentaron nuevamente frente a sus instrumentos. Comenzaron a experimentar con sonidos fuera de su zona de confort. Incorporaron ritmos latinos, fusión de jazz y, hasta, elementos de música electrónica. Valeria sintió cómo la música fluía verdaderamente a través de ellas. Su voz se volvía atrevida, explorando nuevos matices, mientras Mariana le daba capas de armonía que embellecían su interpretación. Este proceso no fue fácil. Las dudas continuaban acechando, cada nuevo acorde planteaba nuevos miedos. Sin embargo, con cada pequeño avance, se daban cuenta de que la incomodidad se convertía en el motor que les impulsaba a seguir adelante. Fue durante una noche lluviosa, cuando decidieron grabar una versión preliminar de su composición. Al escucharse, un sentimiento de orgullo y vulnerabilidad inundó el estudio. Estaban creando algo que representaba su verdadera voz, un reflejo de su viaje personal y profesional. Sin embargo, cuando terminaron, el silencio posterior fue abrumador. Valeria miró a Mariana, y ambas comprendieron que estaban a punto de dar otro paso audaz, una vez más despojadas de la seguridad que brinda la aceptación del público. Iban a compartir su música con un selecto grupo de personas cercanas, pero el alma de la propuesta era seguir mostrándose al mundo tal como eran. Mientras se preparaban para la proyección, una inquietud apareció en la mente de Valeria: ¿y si esta vez, el resultado no estaba a la altura de sus expectativas? Mariana le tomó la mano y, aunque no lo dije explícitamente, el silencio entre ellas hablaba de una comprensión compartida. La música, así como la vida, implicaba riesgos constantes y el arrepentimiento de no intentarlo podría ser mucho más doloroso. Finalmente, en el día de la presentación, con el corazón en la garganta, las gemelas se prepararon. Al mirar al público, Valeria sintió que,
más allá del éxito o el fracaso, se enfrentaban a su verdad. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿cómo reaccionarían aquellos que escucharían su nueva obra audaz y auténtica? El tiempo se detuvo un instante antes de que comenzaran, y la adrenalina corría por sus venas. Era el momento de atreverse a transformar la incertidumbre en su mayor fortaleza. ¿Podrían realmente abrazar el riesgo, ya no como temor, sino como parte esencial de su evolución artística? La respuesta se aproximaba, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La presentación fue, en esencia, un combate. Cada nota reverberaba en el aire como una declaración de intenciones, cada acorde un símbolo de liberación. Valeria sentía cómo la música se apoderaba de ella, transformando la ansiedad en una energía palpable que vibraba en el ambiente. Con cada verso, la historia de su lucha y su autenticidad brotaba, convirtiendo lo que había sido una inquietud en una poderosa narrativa. Al finalizar la última canción, el silencio en la sala se volvió denso. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido, y el eco de su música aún danzara en el aire. Valeria buscó la mirada de Mariana, quien le devolvió la confianza en un gesto silencioso, pero el miedo seguía acechando. No importaba cuán liberador había sido el acto de presentarse, lo verdadero comenzaba ahora. La respuesta del público sería el verdadero espejo de su vulnerabilidad. Cuando los aplausos finalmente estallaron en una ovación, cada golpe de mano resonaba también como una validación a sus temores. Pero antes de dejarse llevar por la euforia, Valeria se cuestionó: ¿era este aplauso un reflejo sincero de la conexión que habían tejido con su arte o simplemente el resultado de la sorpresa por el atrevimiento de su propuesta? A medida que los comentarios empezaban a fluir, ella escuchó fragmentos de opiniones. Algunos alababan la originalidad, otros afirmaban que había algo audaz en la fusión que habían presentado. Sin embargo, la crítica que más resonaba dentro de su mente era aquella que había escuchado repetidas veces: no son lo suficientemente originales. Esa voz interna retumbaba con fuerza, desdibujando su crecimiento en medio de la ovación. En la semana que siguió a la presentación, Valeria estaba sumida en un torbellino de emociones. A pesar del entusiasmo que rodeaba a las gemelas, por dentro, se sentía más perdida que nunca. ¿Realmente podía aceptar que su música hubiera impactado de forma genuina al público, o solo era un resultado de un momento efímero? La duda le acechaba como un depredador, impidiendo que disfrutara del éxito. Fue Mariana quien la encontró una tarde en el estudio, absorta en su guitarra pero con la mente lejos. Valeria, no podemos caer en la trampa de dudar de nosotros mismas después de haber traído algo nuevo al mundo, le dijo, la voz firme. La hermana mayor siempre había sido un faro en momentos de tormenta, una constante en la búsqueda de su voz. Mariana propuso un nuevo enfoque: ¿por qué no escribimos sobre lo que sentimos? Esto no solo es música, es un ciclo continuo de transformación. Algo dentro de Valeria se encendió. La idea de canalizar sus inseguridades en su arte empezó a tomar forma. En lugar de dejar que la duda la paralizara, podía usarla como materia prima. Con Mariana a su lado, comenzaron a escribir una nueva canción, no solo sobre la euforia del éxito, sino también sobre los demonios que acechaban en la intimidad de sus corazones. El proceso fue revelador. Las letras se convirtieron en un reflejo de sus luchas internas, pero al mismo tiempo, también en un reconocimiento de su crecimiento. Cada palabra era una tribu de vulnerabilidad que se enfrentaba a la realidad de su propia existencia. Valeria comprendía ahora que la música no requería de la aprobación externa para ser válida, era su forma de combatir las incertidumbres y de crear belleza a partir de ellas. Al finalizar la canción, Valeria sintió que había dado un paso más hacia su propio crecimiento. Pero, a medida que la melodía se las llevaba, un nuevo dilema surgió: ¿estarían listas para enfrentarse nuevamente a un público, armadas ahora con su vulnerabilidad y autenticidad? La respiración se le aceleró ante la idea de abrirse de esta forma, pero también había un destello de valentía en su interior.
La noche marcada para su siguiente presentación se acercaba, y Valeria sentía como la duda y la determinación bailaban al unísono en su mente. Era hora de mostrarse completamente, de salir del caparazón. El verdadero desafío no solo radicaba en tocar su nueva canción, sino también en desnudarse ante la audiencia, en compartir su viaje no solo a través de la música, sino también a través de quienes eran realmente. Mientras el reloj marcaba la cuenta regresiva, Valeria se preguntó si podían afrontar lo que vendría, y si el mundo, al escuchar su verdad en cada acorde, podría aceptar también sus luces y sombras. La simbiosis entre miedo y valentía, entre lo auténtico y lo temido, las llevaría a un lugar más profundo de autoconocimiento. ¿Podrían realmente transformarse y evolucionar en sus propios términos, despojadas de las expectativas del público? La respuesta al dilema estaba al borde de ser desvelada. La sala estaba a rebosar, una tormenta de rostros expectantes que palpaban el aire a medida que Valeria y Mariana se preparaban para salir al escenario. Era un lugar conocido, el mismo donde habían sentido el fracaso de su última interpretación, marcado por las dudas que aún rondaban en la mente de Valeria. Sin embargo, esta vez, había algo diferente en su energía, un fuego interno que ardía más fuerte que la incertidumbre. Las luces se apagaron y un foco iluminó su figura, opacando al resto del mundo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es ahora o nunca», pensó, mientras el murmullo se tornaba en silencio casi reverente. Un profundo suspiro la ancló al presente. Recordó las letras que habían creado, cada palabra forjada en la fragua de su vulnerabilidad. Estaban listas para ser expuestas al aire, como un regalo a cada alma dispuesta a escuchar. La primera nota resonó, y con ella, Valeria dejó caer el peso de sus dudas en el suelo, sintiendo como el sonido la envolvía. La intencionalidad de su entrega se transformó en un acto de coraje. Sin más dilación, comenzó a cantar, y las palabras fluyeron como agua clara, desnudando sus emociones, cada frase un espejo de su lucha interna. Mariana la acompañó con armonías que tejían una red entre sus voces, uniendo su esencia en cada acorde. A medida que la canción avanzaba, la audiencia empezaba a transformarse. Los rostros se relamían de asombro, conectando con la sinceridad de su arte. Los ecos de aplausos comenzaron a vibrar entre sus letras, y Valeria sintió como una fuerza resplandeciente la empujaba hacia adelante. Era como si el universo les dijera que ese era su lugar, el arte floreciendo en la aceptación, la autenticidad tomando forma ante sus ojos. Pero el temor seguía acechando como un tambor lejano. ¿Sería suficiente lo que estaban ofreciendo? Durante uno de los interludios, Valeria atrapó la mirada de Mariana, y en ese breve segundo, el intercambio fue eléctrico. Había un entendimiento inquebrantable. Esto no era solo por el reconocimiento, sino por un acto de resistencia personal. Se estaban despojando de las expectativas ajenas para hacer un espacio donde su voz pudiera resonar sin temor. Al terminar, el silencio se alargó de nuevo, pero esta vez no era un silencio tenso. Era un espacio lleno de posibilidades, como si el aire estuviese esperando la primera estallido de aplausos. Y entonces, como si la sala hubiera respirado al unísono, la ovación llegó con una fuerza absorbente, arrastrando a las gemelas en un abrazo sonoro. La emoción arremetía, y Valeria sintió que la validación no era externa, sino profundamente interna. Había encontrado su voz y, por primera vez, una paz inquebrantable. Pero mientras los aplausos caían como un torrente a su alrededor, otra pregunta comenzó a surgir en su mente, desbordando eufóricamente la celebración. ¿Qué significará para ellas este reconocimiento? ¿Cómo encajaría esta nueva realidad con la identidad que habían construido, una que había sido alimentada por la lucha y el dolor? Mariana y Valeria se miraron, una chispa de inquietud cruzando entre ellas. El triunfo había sido palpable, pero el verdadero reto apenas comenzaba, encajar este momento en una narrativa más amplia, una que podría llevarlas a crear no solo música, sino también un legado. La incertidumbre volvió,
golpeándolas como una ola. You're not done yet, se dijo Valeria, su voz interna resonando en sus pensamientos. Esto apenas comienza. Mientras el eco de la ovación se desvanecía, la claridad de su siguiente paso comenzó a formarse. La pregunta ya no era si estaban listas, sino cómo se lanzarían al desafío de dar una nueva forma a su arte. Y con esa certeza palpitante, a la vuelta de la esquina aguardaba un nuevo reto. Una propuesta inesperada que desentrañaría más secretos sobre su música y su identidad. ¿Podrían elevar su arte más allá de su propia historia y conectarse con algo aún más profundo, escondido en las armonías de su pasado? La respuesta estaba a punto de revelarse, y Valeria estaba lista para enfrentarlo. El bullicio tras el telón creció, pero Valeria se sumergió en sus pensamientos. El eco de la ovación aún danzaba en sus oídos, mientras su corazón latía con la inquietante mezcla de emoción y ansiedad. Mariana, siempre perceptiva, se acercó a ella, y su mirada le ofreció un consuelo que apenas podía verbalizar. ¿Y ahora qué? Había preguntado Mariana, y para Valeria, la respuesta no era clara. El reconocimiento podría ser un arma de doble filo. Por un lado, la validación de su arte, la sensación de que se habían hecho un espacio en el mundo. Pero, por otro lado, la presión que venía con ese éxito podría fácilmente deslizar la confianza hacia la autoexigencia desmedida que siempre había anidado en su ser. Se sintió atrapada entre el camino iluminado hacia el futuro y la penumbra de sus dudas. Decidieron tomar un respiro. Valeria sugirió que se alejaran del bullicio, encontrando refugio en una azotea que se asomaba sobre el horizonte de la ciudad, una de sus viejas aliadas. Allí, a solas con el cielo, comenzaron a explorar lo que cada una sentía. Mariana abrió el diálogo, cuestionando hacia dónde debían orientarse tras aquel triunfo. Valeria se sintió desarmada ante la idea de ser capaz de transformar ese momento efímero en una base sólida para algo más grande. Hay un tipo de compromiso en el arte que requiere mirar más allá del aplauso. ¿Qué podemos dar que trascienda el reconocimiento?, propuso Mariana, su voz volando en el aire nocturno. Valeria buscó profundamente en su interior. Reconoció que en sus letras, en sus historias, había partes de ellas que aún no se habían confrontado. A menudo habían vivido su música como un refugio, pero ahora se abría la posibilidad de que ese refugio pudiera convertirse en un faro. Podemos explorar temas que nos incomodan, los que siempre hemos querido evitar, sugirió, su mente empezaba a vislumbrar una nueva dirección. La inquietud que había sentido tras el aplauso se transformó en determinación. ¿Podrían estas hermanas hacer de su arte una plataforma de autoexploración y, al mismo tiempo, resonar con otros? Valeria sintió como una chispa de valentía empezaba a encenderse dentro de ella, así como su intención de no solo cantar sobre sus luchas, sino también de compartir las soluciones que había encontrado. Al regresar, la propuesta llegó como una lluvia repentina. Un productor de música independiente se acercó a ellas con una idea vanguardista. Quería colaborar en un EP que explorara las heridas de la identidad, un proyecto que fusionaría sus voces con sonidos acústicos modernos. Valeria sintió que esta era una oportunidad única, pero también comprendió que requeriría un viaje introspectivo que podría desgastarlas emocionalmente. A veces, la autenticidad duele, reflexionó en voz alta, desnudando su preocupación. Mariana asintió, comprendiendo que navegar por esas emociones podría ser tan intenso como revelador. Juntas, decidieron aceptar el reto, pero Valeria se preguntaba si estarían listas para desenterrar verdades que habían guardado durante tanto tiempo. Con cada paso hacia la realización de este nuevo proyecto, la expectación empezó a mezclarse con el temor. ¿Qué había en su identidad que estaban dispuestas a revelar? ¿Tendrían el valor de enfrentarse a sus propios fantasmas mientras creaban algo que podría resonar con la experiencia de otros? El eco del aplauso había sido solo el comienzo, y mientras caminaban hacia su futuro inmediato, Valeria se sintió a la vez emocionada y asustada.
El momento de la verdad se acercaba, y la carga de su historia pesaba cada vez más. Sabía que, al abrir esa puerta, se enfrentarían a sus vulnerabilidades más profundas. Pero se dio cuenta de que finalmente habían decidido ser más que artistas, iban a ser narradoras de sus verdades. Mientras miraban hacia el horizonte, Valeria susurró, esto es solo el principio. Lo que descubriremos desde aquí cambiará todo. Y con esa afirmación flotando en el aire, se prepararon para enfrentar no solo la música, sino la esencia de quienes eran realmente. Estaban listas para tal revelación, y qué significaría su arte para el marco de su vida. Las primeras sesiones de grabación se convirtieron en una montaña rusa emocional. Valeria y Mariana se sumergieron en el proceso, pero en cada acorde, cada melodía, la fragilidad de su ser se hacía más palpable. Encontraron su espacio de trabajo en un pequeño estudio, el eco de las paredes vibraba con notas crudas que reverberaban como cicatrices abiertas. Aunque el productor era un férreo defensor de su visión, Valeria no podía evitar sentirse expuesta. La tarea de explorar su identidad era intensa. Las letras que redactaban, lejos de ser una simple expresión artística, se transformaban en confesiones crudas. Hablar de su niñez, de las inseguridades que arrastraban, de esa sensación de no pertenecer, era como abrir un viejo baúl lleno de recuerdos polvo. Así, cada sesión se volvía no solo un acto creativo, sino una lucha personal, una confrontación con verdades que preferirían dejar ocultas. Una tarde, mientras repasaban una nueva composición sobre sus experiencias de rechazo, Valeria se detuvo. ¿Y si al final esto no resuena con nadie? ¿Y si nuestro dolor es demasiado privado para compartirlo?, cuestionó con una voz temblorosa. Mariana se volvió hacia ella, sus ojos ardían con una mezcla de comprensión y desafío. Pero también está la posibilidad de que alguien se sienta identificado. Eso es lo que buscamos, ¿no? Crear una conexión real. Las palabras de su hermana resonaron en el fondo de su mente. Era un recordatorio palpable de que el verdadero arte no es solo el reflejo de lo que se desea mostrar, sino también la valentía para desnudarse ante el mundo. Esa vulnerabilidad, que tantas veces había considerado una debilidad, era en realidad su más poderosa herramienta. Sin embargo, a medida que profundizaban en su historia, la atmósfera del estudio se volvía densa. La risa que solía acompañarlas en las sesiones se desvanecía, reemplazada por silencios cargados de introspección. Las lágrimas comenzaron a salir, a veces sin previo aviso, durante las grabaciones. Un día, tras una toma particularmente intensa, Valeria se vio ahogada por un torrente de emociones. No sé si estoy lista para todo esto, admitió, su voz fue un susurro tembloroso. Mariana la miró, y por un momento el silencio llenó el espacio antes de que ella respondiera. Quizá esa sea la clave, hermana. No se trata de estar listas. Se trata de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Esto no solo es nuestra identidad, también implica nuestro crecimiento. Valeria sintió cómo aquel pensamiento comenzaba a solidificarse en su corazón. Esa conexión íntima con su música podría también ayudar a otros a enfrentar sus propias batallas. Aquel día, mientras las luces del estudio parpadeaban y su mente luchaba entre la autoexigencia y la posibilidad de ser auténtica, una revelación la golpeó con fuerza. En lugar de temer el rechazo, podría usarlo como una brújula. Así nació su ambición de explorar sonidos variados, de emplear ritmos que evocaran sus raíces y al mismo tiempo, perspectivas frescas. Con cada sesión, su determinación crecía. Pero una sombra aún persistía. A pesar de la emoción que traía su nuevo enfoque, Valeria sentía que algo les estaba faltando. La autenticidad requería no solo de su arte, sino también de su historia. ¿Estarían dispuestas a compartir fragmentos tan dolorosos y al mismo tiempo liberadores de sus vidas? La pregunta seguía allí, suspendida en el aire.
Mientras se preparaban para una nueva grabación, el peso de lo que construirían en el próximo tema la metía en un mar de incertidumbre. El momento de la verdad se aproximaba, y no solo en términos de sus letras, sino también sobre lo que eso significaría para su esencia. Mariana. Empezó Valeria, su voz apenas un hilo. ¿Y si al final descubrimos que la verdad es más dolorosa de lo que imaginamos? ¿Y si eso nos separa en lugar de unirnos? Con esas palabras, la tensión se hizo palpable. ¿Podían realmente soportar la carga de su propia historia? La revelación de su identidad no solo las transformaría a ellas, sino que podría generar olas en el mundo que las rodeaba. Mientras se miraban, la incertidumbre se cernía sobre ellas, y Valeria comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. El día siguiente, el estudio estaba envuelto en un silencio inusual. Valeria, aún lidiando con la inquietud de sus preguntas, quería convertir esa energía contenida en algo palpable. Mientras revisaban las notas de la nueva canción, la presión se volvía inaguantable. Necesitaban avanzar, pero cada palabra parecía un paso más hacia el abismo de su propio dolor. Las sesiones de grabación se reanudaban, y aquella vez, Valeria decidió cambiar su enfoque. En lugar de abordar la composición desde el dolor, trató de mirarlo desde una perspectiva de empoderamiento. ¿Y si nuestras letras no cuentan solo la tragedia, sino también la fuerza que nace de ella?, sugirió mientras ajustaba un acorde en la guitarra. Mariana, siempre receptiva, sonrió con un brillo renovado en sus ojos. Me gusta esa idea. Hablemos de nuestras victorias, por pequeñas que sean. Así, comenzaron a tejer una historia en la que el sufrimiento no solo se reconocía, sino que se transformaba en catalizador de crecimiento. Con cada línea que escribían, Valeria sentía que el peso sobre sus hombros comenzaba a disiparse. Una chispa de creatividad brotaba entre las sombras, y poco a poco, las notas empezaron a resonar con un nuevo sentido. Empezaban a ver su vulnerabilidad como un trampolín, no un ancla. No obstante, a medida que transformaban su narrativa, las viejas inseguridades emergían como fantasmas persistentes. Valeria se preguntaba constantemente, ¿estamos listas para confrontar nuestra historia de esta manera? Cada avance era seguido por una nueva oleada de miedo, sobre si estaban preparadas para abrirse de esa forma ante su audiencia. La tarde se deslizó hacia la noche con un estado de tensión palpable en el aire. Cada toma se tornaba un desafío interior, un duelo entre sus deseos de autenticidad y el terror a ser juzgadas. En un momento de impas, Valeria se sentó en el sillón desgastado del estudio, con las manos cubriendo su rostro. ¿Y si nuestra música no logra nada? ¿Y si solo conseguimos más dolor?, musitó, incapaz de evitar la espiral de dudas. Mariana se acercó, sentándose a su lado. Con una voz calmada, le dijo, no podemos controlar las reacciones ajenas, pero sí lo que decidimos contar. Si nuestra música llega a uno, eso ya vale la pena. Las palabras de su hermana retumbaron en su mente como un eco esperanzador. Esa idea, esa conexión genuina podría servir como puente hacia los demás, independientemente de su aceptación. Sin embargo, en el fondo, Valeria sabía que el verdadero reto aún estaba por llegar. La posibilidad de ser un vínculo, de ser una voz para quienes se sienten perdidos en su propio dolor, podría abrir puertas a las que nunca habían considerado asomarse. Y allí, en una decisión que podría definir su camino, empezó a estructurar una letra que evocara no solo sufrimiento, sino también superación. La grabación se convirtió en un proceso íntimo, lleno de momentos efímeros de alegría y lágrimas compartidas. Pero lo que realmente comenzó a suceder fue un cambio en Valeria. La desconfianza se transformaba en un desafío, compartirse sin miedo. Con cada grabación, su valentía se amplificaba. Puede ser liberador, insertó de pronto al notar que su voz había perdido el temblor. Podemos hacer el dolor un aliado. Esa declaración, tan sencilla como poderosa, resonó en el estudio.
Pero, incluso en medio del crecimiento, una sombra acechaba. Valeria sabía que su disposición a ser tan abierta podría atraer pensamientos no deseados. ¿Qué pasaría si en su disposición de conectar, revelaban aspectos de su vida privada que preferirían olvidar? En una de esas sesiones, el silencio fue interrumpido por el productor que entró repentinamente. Su mirada, siempre observadora, captó la transformación casi inmediata en Valeria. He notado un cambio en su energía. ¿Están listas para grabar lo que llamo la verdad cruda?, preguntó con un tono provocador. Valeria sintió como esa propuesta la volvía a encerrar en un ciclo de ansiedad. ¿Era ese el momento en que su vulnerabilidad se convertiría en su arma más poderosa, o sería simplemente el error que definiera su futuro? Con una mezcla de emoción y miedo, cada una se preparó para tomar una decisión trascendental. Una decisión que podía colocarlas en la línea entre el arte y la exposición eterna ante la mirada del mundo. Valeria miró a Mariana, y en ese instante, supo que el siguiente día traería consigo interrogantes que pondrían a prueba su fortaleza. ¿Estaban dispuestas a mostrarse completamente, a correr el riesgo de ser vulnerables de una manera nunca antes imaginada? El amanecer del día de la grabación fue diferente. El aire estaba impregnado de una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Valeria y Mariana llegaron al estudio con la certeza de que este sería un punto de inflexión en su vida artística. Sabían que las letras que estaban a punto de grabar eran el reflejo de sus historias más profundas, y eso las llenaba de poder, pero también de temor. A medida que se sentaban frente a sus instrumentos, el silencio se volvía ensordecedor. Las paredes del estudio, que antes habían sido testigos silenciosos de sus inseguridades, ahora parecían prepararse para albergar sus verdades. Valeria tomó aire y, mirando a Mariana, sintió una conexión que iba más allá de la música. Era un vínculo familiar, una unión que las impulsaría a romper las barreras que las habían mantenido aisladas. El productor, con la mirada fija, introdujo la pista de acompañamiento. Valeria sintió como cada nota penetraba en su ser. Llevaba tiempo preparándose para esto, pero la realidad del momento la consumía. Este no era solo un canto, era una declaración. Mariana comenzó a tocar los acordes, su voz se alzó al unísono, y Valeria la siguió, descubriendo en cada palabra la fuerza que habían cultivado juntas. La canción fluía como un río desbordando sus orillas. Valeria ya no sentía el temblor que había caracterizado sus inicios. Cada línea que cantaban hablaba de su historia, de sus luchas, pero también de la resiliencia y el poder que habían encontrado en su viaje. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor virtud. La alegría y la tristeza coexistían, el dolor se transformaba en amor propio, y cada acorde emitía un eco de libertad. Después de la primera toma, un silencio reverente se apoderó del estudio. Valeria sintió que cada persona presente estaba tratando de absorber lo que acababan de presenciar. El productor rompió la tensión con un aplauso sincero, anotando entusiasmo en su rostro. Eso fue increíble. Se siente la autenticidad, la conexión. Sigamos así. Resonó su voz en el cuarto, y con ella, una ola de alivio y satisfacción inunda a las gemelas. A medida que avanzaban en la grabación, la historia detrás de la canción comenzó a diluir la inseguridad que alguna vez las había atrapado. Valeria escribió sobre las noches de incertidumbre, los momentos de rechazo y el desafío de crecer en un mundo que a menudo se había sentido ajeno. A través de la música, comenzó a sanar viejas heridas, y Mariana, una vez más, fue su ancla y apoyo. Con cada nueva toma, las gemelas se despojaban de las últimas sombras del miedo. La música se convirtió en su refugio, un ambiente en el que podían ser verdaderamente ellas mismas. Valeria sintió que no solo estaban creando una obra, sino un legado. Una historia que resonaría con quienes la escucharan, invitándolos a abrazar su propia verdad. El día de la última grabación llegó rápidamente.
El productor propuso una sesión extra para darle un toque final a lo que ya sentía como una obra maestra. Mientras ajustaban los micrófonos, Valeria vislumbró un destello. Ahí estaba, frente a ella, todo lo que habían trabajado, todo lo que habían superado. La idea de que su música pudiera inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos se convirtió en una luz guía. Finalmente, al terminar la grabación, el productor expresó su admiración. Esto no es solo un álbum, es una embajada de autenticidad. Es una obra que puede conectar con tantas personas, afirmó, y su voz se llenó de emoción. Valeria y Mariana se abrazaron. En ese momento, la incertidumbre se disipó. Se dieron cuenta de que tenían el poder de cambiar no solo sus vidas, sino también las de otros, a través de la historia que compartían. Sin embargo, no se trataba solo de un producto terminado. Era una etapa, un camino hacia la autoaceptación y la exploración continua. Habían llegado al final de este capítulo de su viaje, pero el horizonte se expandía ante ellas, lleno de posibilidades infinitas. Decidieron celebrar su éxito, no solo en la grabación, sino en el crecimiento personal que cada enfrentamiento con el miedo había traído consigo. Salieron del estudio, observando la ciudad vibrante a su alrededor. La vida continuaba, y con cada paso se sintieron más seguras de sí mismas, listas para enfrentar lo que el mundo tenía reservado. La música había sido su vehículo, su aliento, y ahora estaban dispuestas a llevar ese mensaje al público. Ahora eran más que gemelas mendigas, eran artistas, cada una a su modo. La traba que había marcado su infancia era ahora solo una nota en la partitura de su vida. A partir de ese momento, su historia se convertiría en una invitación a la vulnerabilidad, la autenticidad y, sobre todo, a la valentía de mostrarse tal y como son. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan escuchar estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital.